La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis queridos amigos, a este curso, La Fe Cristiana, un curso que quiere tratar los temas más importantes del mensaje del Evangelio, tal como nos lo transmite nuestra querida Madre la Iglesia. Hoy estamos tratando el tema 11, en la vida de Jesucristo. Vamos a hablar hoy de su resurrección, de su ascensión y de su segunda venida. Este es un trabajo, un texto hecho por Antonio Ducay, y la presentación la hice yo, espero que les guste. El punto 1 se titula Cristo fue sepultado y descendió a los infiernos. Quizá sea bueno recordar que Jesucristo murió realmente, ¿no? La muerte, de la perspectiva teológica, es la separación del cuerpo y el alma. Cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo está viejo, cuando el cuerpo no puede mantener al alma, entonces se separan. El alma es inmortal, el alma vivirá hasta, en fin, toda la eternidad, hacia adelante, digamos, ¿no? Y Jesucristo, que es hombre verdadero, también verdadero Dios, murió realmente. Esto es, se separó su alma de su cuerpo. Pero Él, justamente porque era Dios, por esa unión hipostática, su muerte también fue diferente a la nuestra, porque el cuerpo de Jesucristo quedó unido a su divinidad, a su persona divina, y su alma separada del cuerpo, también unido a su divinidad, a su persona divina. Entonces Jesucristo murió y fue enterrado. 3 días estuvo allí. Cuando murió, nos dice la Escritura, que descendió a los infiernos. Esto es, los infiernos no es el infierno que nosotros entendemos por infierno de condenación, no es el lugar en el que nosotros llamamos ahora de los demonios y de los condenados, sino que los infiernos son lo que se llamó habitualmente el seno de Abraham. Esto es el lugar donde estaban los justos y los injustos antes de la pasión y muerte del Señor, antes de la redención. Recordemos que las puertas del cielo estaban cerradas después del pecado original, después del pecado de nuestros primeros padres. Entonces Jesucristo, justamente con su pasión, con su muerte, su resurrección también, nos permite acceder a la bienaventuranza eterna, a la gloria, al cielo. Entonces Jesucristo descendió al seno de Abraham para llevar a los justos al paraíso. Llevan en primer lugar a San José, que tanto quería, y tantos otros justos, tantos otros santos que estaban esperando justamente que se abrieran las puertas del cielo. Así Jesucristo mostró su dominio sobre el demonio y la muerte, liberando a las almas santas. Punto 2. Sentido general de la glorificación de Cristo. Entonces, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo consiste en su resurrección y también en su exaltación a los cielos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo, al resucitar, inaugura la vida del mundo futuro. Jesucristo, que es el hombre nuevo, que de alguna manera recapitula también la humanidad, así como por Adán entró el pecado y la muerte en el mundo, por Cristo entra la bienaventuranza eterna, la vida eterna. Y Jesucristo también, como cabeza de los hombres, al resucitar, también justamente sube al Padre para también hacernos un lugar e invitarnos a que nosotros resucitemos con Él.
Entonces, estos frutos de la resurrección de Jesucristo se nos aplican por la mediación de la Iglesia y especialmente por los sacramentos. Estos sacramentos que son esos signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo, esos sacramentos que surgen del costado abierto, allí en la cruz, esos sacramentos que nos dan la gracia, ¿no? Nos dan justamente los frutos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Empezando por el bautismo, ese bautismo por el que se nos perdona el pecado original, y se perdona también cualquier otro pecado que hubiera en el que se bautiza, y justamente le está dando el bautismo el pasaporte para el cielo, para la bienaventuranza eterna. Punto 3. La resurrección de Cristo. Entonces hemos dicho que Jesucristo al tercer día después de su muerte resucitó. Y esta es una verdad fundamental de nuestro credo, de nuestra fe en la Iglesia. Tanto es así, lo veremos un poquito más adelante, que San Pablo dirá, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo había profetizado su resurrección. Por lo tanto, si Él no hubiera cumplido con aquella promesa, con aquella profecía, podría caer en saco roto todo aquello que Él enseñó. Es una de las verdades más importantes con la que Él demuestra que es Dios. Él mismo lo dice también, si no creen mis palabras, al menos crean en mis obras. Las obras de Cristo, especialmente los milagros, también las profecías, lo que hacen es certificar que Él es Dios. Porque ¿quién sino Dios puede resucitar por sus propios medios? ¿Quién sino solo Dios puede hacer esos milagros portentosos como la curación de los enfermos, la multiplicación del pan, la conversión del agua en vino, en fin, calmar las tormentas y tantas cosas, ¿no? O sea, Jesucristo hizo estos milagros para demostrar que Él era Dios y para que así crean en Él. Y el milagro más importante, justamente, es su propia resurrección. Entonces, si dijimos que la muerte es la separación del alma del cuerpo, la resurrección es cuando el alma vuelve a unirse a su cuerpo, ¿no? La resurrección de Cristo fue diferente que la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, ¿no? O de aquel hijo de la madre viuda, ¿no? Porque aquellos resucitaron para después morir. En cambio, Jesucristo resucitó para no morir jamás. El alma asumió de nuevo el cuerpo y la gloria del alma se comunicó en la totalidad de su cuerpo. Por este motivo, enseña el número 129 del Compendio del Catecismo, la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Entonces, esta resurrección del Señor, volvemos a decirlo, es el fundamento de nuestra fe. Y evidentemente esto no lo inventaron los apóstoles, y lo podemos demostrar con muchas argumentaciones. Quizá una de las más sorprendentes es el tema de que ellos hayan defendido con su propia vida esta verdad. O sea, nadie muere por una falsedad. Entonces ellos no se pudieron engañar, ellos daban testimonio y morían por ellos. Imagínense ustedes si alguien es capaz de dar la vida defendiendo algo que sabe que no es verdad. Además, el cuerpo de Jesucristo, si el sepulcro no hubiera estado vacío, no habrían podido hablar de la resurrección del Señor. Y además, Jesucristo resucitado se apareció a muchísima gente, muchísimas personas, más de 500, dice también la Escritura, se apareció que lo vieron resucitado, lo vieron con su cuerpo glorioso. También San Pablo, con un razonamiento maravilloso, primero está el texto de San Pedro, los Hechos de los Apóstoles, que cuando a él lo quieren hacer callar, este Pedro que se había escondido, que había tenido miedo, después de la resurrección, después de recibir el Espíritu Santo, ya no tiene miedo a nada ni a nadie,
ni a la cárcel, ni a los azotes. Y él dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Además, Jesucristo justamente cuando sube a los cielos, lo recoge San Mateo en su capítulo 28, les da esta misión de ser testigos de esta buena nueva, de esta enseñanza, de este evangelio, de que Él vivió y resucitó. Además de ser un evento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, como dice el compendio, es un verdadero misterio. Textualmente afirma, sobrepasa la historia como misterio de la fe en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por eso también hay que pedirle a Dios el don de la fe para creer justamente en la divinidad de Cristo, en que Cristo padeció y murió, que Cristo resucitó. Entonces, es la resurrección también un misterio de salvación. Este misterio de salvación muestra la bondad y el amor de Dios, que recompensa la humillación de su Hijo, este Hijo suyo, que dio hasta su última gota de sangre, este Hijo del Padre, que murió de una manera tremenda, ¿no? Después el Padre justamente lo glorifica, con su resurrección, con su ascensión y con ese estar sentado a su diestra. El compendio del Catecismo, que ustedes conocerán, y si no conocen, les recomiendo vivamente que lo compren. Es un documento del Papa Benedicto XVI, que también lo pueden encontrar en internet, que es un resumen del Catecismo que nos dejó, que nos legó el Papa Juan Pablo II. Es, como dice, un resumen, un compendio, ¿no? Y el número 131 de este compendio nos dice que el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción final y más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. O sea que nosotros estamos llamados también a resucitar y es otro, digamos, de los dogmas de nuestra fe. Efectivamente, al final de los tiempos, con el juicio final, se volverán a unir nuestras almas a nuestros cuerpos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la reencarnación. La reencarnación no es una verdad de la fe católica, ni mucho menos. Esta idea de que efectivamente uno puede después entrar en otros cuerpos de otras personas o animales, no. Nosotros creemos en la resurrección de los cuerpos, que quiere decir que al final de los tiempos, ¿no?, nuestra alma se unirá a nuestro cuerpo. Será un cuerpo, el de los bienaventurados maravillosos, esplendoroso, en cambio el cuerpo de los condenados será un cuerpo lleno de ignominia. Bueno, entonces Cristo es el primogénito entre los muertos y todos resucitaremos en Él y por Él. Por eso, de la resurrección de nuestro Señor podemos nosotros sacar una fe viva, como nos enseña San José María en su libro Camino, dice, enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en la historia. Vive, Jesus Christus eriet hodie ipse et in secula, dice San Pablo. Jesucristo ayer y hoy y siempre. Y justamente el cristianismo es eso, el conocimiento y el amor de una persona que vive, que es Cristo. El conocimiento y amor de esa persona que nos ha dejado una enseñanza, un legado, que nos ha enseñado un camino, que nos ha mostrado una verdad, que nos quiere dar justamente la vida eterna. La resurrección de Cristo también nos tiene que llenar de esperanza, porque como también dice San José María en su libro Camino, el número 719, nunca te desesperes, muerto y corrompido estaba Lázaro, y hede porque hace 4 días que está enterrado, dice Marta a Jesús. Si oyes la inspiración de Dios y la sigues, Lázaro, ven y foras, Lázaro, ven afuera o sal fuera, volverás a la vida. O sea que Cristo quiere que nosotros resucitemos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Cristo es el buen pastor que sale a buscar a su oveja perdida,
que la cura, que la sana y que quiere justamente lo mejor para ella, en los mejores prados, en los mejores lugares. También la verdad de la resurrección del Señor nos tiene que dar un gran deseo de que la gracia y la caridad nos transformen. Y que esa gracia y esa caridad nos lleven a vivir una vida sobrenatural, no solo una vida humana o humanoide, digamos, o una vida, sino una vida de hijo de Dios, una vida que justamente lo que busca es cumplir la voluntad del Padre. Nos tiene que llevar la resurrección del Señor a tener esos deseos de limpiar el alma de los pecados en el sacramento de la penitencia, que justamente nos hace resucitar a la vida si habíamos perdido la gracia por un pecado grave, por un pecado mortal. Muy bien, punto 4, la exaltación gloriosa de Cristo. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. O sea que hemos dicho que esta exaltación gloriosa de Cristo comprende la ascensión a los cielos, después de su resurrección, 40 días después de su resurrección, y su entronización gloriosa para compartir la gloria y el poder del Padre. Ahora también como hombre, ya lo estaba, por decirlo de alguna manera, en su divinidad, pero ahora como hombre también, como Señor y Rey de la creación, como primogénito de los hombres, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando confesamos en este artículo del credo, que está sentado a la derecha del Padre, nos referimos justamente a la gloria y al honor de la divinidad de nuestro Señor, que está sentado junto al Padre, después de que se encarnó, después que se hizo hombre como nosotros, y su carne fue glorificada. Entonces, con la ascensión termina la misión de Cristo. Cristo nos dice, lo recoge el Evangelio, es necesario que vuelva al Padre, pero nos dice que no nos va a dejar solos, que nos va a enviar otro paráclito, otro consolador, que nos va a mandar el Espíritu de la verdad, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que fue justamente quien llenó a los apóstoles de fortaleza, de valentía para predicar el Evangelio de Jesucristo. Era necesario que tras su resurrección Cristo continuase su presencia entre nosotros para manifestar su vida nueva y completar la formación de sus discípulos. O sea que resucitó, estuvo un tiempo confirmando, muchas personas lo vieron, muchas personas lo escucharon, ¿no? Y termina ese periodo, ¿no?, de confirmación con la ascensión y con el envío del Espíritu Santo. También recordemos que Jesucristo quiso quedarse en la tierra de una manera muy particular. Jesucristo se ha quedado sacramentalmente entre nosotros, de un modo muy particular, en su presencia real en la Eucaristía, donde está verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que caminó y predicó en Galilea y en Jerusalén, el mismo Jesús que murió en la cruz, ese mismo Jesús está en el sagrario, ese mismo Jesús es el que recibimos en la comunión. Entonces Jesús se va, pero también se queda de esta manera. También nos dijo, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, pero de una manera diferente, de una manera distinta, es esa presencia a la sacramental. Entonces la gloria que había recibido físicamente con la resurrección se completa ahora con su pública entronización en los cielos como soberano de la creación junto al Padre. Jesús recibe el homenaje de los habitantes del cielo, recibe toda la alabanza y ocupa este lugar de privilegio junto al Padre a su derecha. Entonces, puesto que Cristo vino al mundo para redimirnos del pecado y conducirnos a la perfecta comunión con Dios, la ascensión de Jesús inaugura la entrada en el cielo de la humanidad. Jesús es la cabeza sobrenatural de los hombres, como Adán lo fue en el orden de la naturaleza. Y puesto que la cabeza está en el cielo, también nosotros, sus miembros, tenemos la posibilidad, la meta de alcanzarlo, porque Dios quiere, porque Dios nos va a dar la gracia, porque Él nos va a ayudar. O sea que Jesucristo subió a los cielos
y nos ha preparado un lugar para que podamos acompañarlo eternamente. ¿Qué nos dice el compendio en su número 132? El Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. O sea que efectivamente es para estar muy agradecidos con Jesucristo, este amor que se ha manifestado de esta manera tan particular, ¿no? O sea, haciéndose hombre como nosotros, teniendo un corazón de hombre, amando como los hombres, sufriendo como los hombres, padeciendo de esta manera impresionante en la cruz, resucitando, subiendo a los cielos. Muy bien. 10 días después de su ascensión, Jesús envió al Espíritu Santo a sus discípulos conforme lo había prometido. Después de la ascensión del Señor y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. La Iglesia no se ha pronunciado sobre si la Virgen se murió o la Virgen se durmió, pero habiendo cumplido su tiempo en la tierra, subió a los cielos. Fue subida. Por eso la diferencia entre asunción, es ser subido, y ascensión del Señor que sube por sus propios medios. Y la Iglesia celebra esta fiesta el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de nuestra Madre, de Nuestra Señora, de nuestra Reina a los cielos. Enseña el Catecismo que la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esta exaltación gloriosa de Jesucristo nos alienta a vivir con la mirada puesta en la gloria del cielo. A eso estamos llamados, a eso estamos invitados. Allí tiene que apuntar nuestra brújula, para allí tiene que ser nuestro camino, nuestro destino. No tenemos aquí morada permanente, estamos de paso, somos peregrinos. Lo importante es lo que viene, lo importante es la eternidad, lo importante es el cielo, lo importante es poder compartir con la Santísima Trinidad esta bienaventuranza eterna. También nos impulsa a vivir la fe, pues nos sabemos acompañados por Jesucristo, que nos conoce y ama desde el cielo y que nos da sin cesar la gracia de su Espíritu. Dios es el primer interesado, por decirlo de alguna manera, en que nosotros alcancemos el cielo. Imaginemos el amor de una madre por su hijo, el amor de un maestro, de un profesor por su alumno, cuánto está dispuesto a sacrificarse y hacer por su hijo o por su alumno, ¿no? Si esto que un corazón humano, siendo tan pequeño, hay tanta generosidad, imaginemos, ¿no?, a Dios, ¿no?, lo que es capaz de hacer para que el hombre pueda realmente ser feliz eternamente. Así que con la fuerza de Dios podemos realizar la labor apostólica también que nos ha encomendado, porque Dios quiere que nosotros participemos en este plan de salvación. Nosotros también somos parte invitada a justamente despertar a muchos que están dormidos o recuperar a muchos que se han ido o invitar a unos cuantos a que descubran lo que es justamente quién es la persona de Cristo, ¿no?, para que conozcan la verdad, para que compartan la felicidad. Entonces estamos llamados a llevarle a todas las personas, a todas las almas, a poner la cruz en la cumbre de todas las actividades humanas, buscando nosotros también esa fuerza, esa compañía, ese calor en el sagrario. Allí justamente el Señor nos espera, allí el Señor quiere brindarnos particularmente su gracia. Muy bien, punto 5 y último de esta lección de hoy. La segunda venida del Señor, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor ha partido, el Señor se encuentra a la derecha del Padre, pero al final de los tiempos Él volverá. Cristo, el Rey del universo, pero todavía no están sometidas todas las cosas. Por eso nos concede un tiempo para que los hombres prueben su amor, prueben su fidelidad.
Pero al final de los tiempos, entonces, tendrá lugar el triunfo definitivo, cuando el Señor aparezca con gran poder y majestad y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Sabemos que antes de su última venida, antes de su segunda venida, antes de la parucía, habrá un último asalto del diablo, del demonio, ¿no? Con grandes calamidades y otras señales, así nos los manifiesta el Evangelio, en fin, y luego vendrá el Señor definitivamente. Y allí se manifestará con toda su gloria, el que dejó este mundo tan humillado, siendo condenado, dejó este mundo además pagando, digamos, por un delito que no había cometido. Ahora se manifestará con todo su esplendor, con toda su omnipotencia, con toda su belleza, también con toda su misericordia. Y allí juzgará a vivos y muertos. Y tendremos el juicio universal, donde se harán presentes también todas las sentencias, por llamarlas de alguna manera, de los juicios particulares. La persona cuando fallece inmediatamente se presenta al alma de Dios y es juzgado, digamos, en ese juicio particular donde la persona se dará cuenta qué es lo que merece, si el cielo o antes del cielo pasar por el purgatorio o la condenación. Pero ese juicio particular es individual. En cambio el juicio universal se va a hacer presente y todos van a enterarse, todos lo van a escuchar, ¿no? Y este juicio sancionará la sentencia que cada uno recibió después de la muerte. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Y así se consumará el reino de Dios, pues Dios será todo en todos. Y en este juicio final, los santos recibirán públicamente el premio merecido por el bien que hicieron, y también se restablecerá la justicia, ya que en esta vida muchas veces los que obran mal son alabados y los que obran bien son despreciados, olvidados, ¿no? Este juicio final nos empuja a la conversión, ¿no? Ese deseo realmente de poder estar con Dios eternamente. Nos invita a ese santo temor de Dios, que es justamente ese amor, que es lo que nos tiene que llevar a rechazar todo lo que sea ofensa. Y aquí terminamos nuestro programa de hoy. Como bibliografía básica tienen el catecismo, el compendio y la catequesis del Papa Juan Pablo II, esa catequesis del año 88, que habla sobre el valor redentor de la pasión de Cristo y la muerte de Cristo, su carácter redentor. Bueno, Dios mediante, seguiremos entonces en nuestro próximo programa. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.